yo de niña, tú sabes las matas que son de cepa, que tienen como mucha pintica, que parecen como de esmalte. Ella me agarraba de la mano y me decía, ¿qué número tú ves? Yo le decía el número que yo veía. Ella se sacaba y me daba juguetes, me compraba ropa. Me salían de noche, yo como con 6, 7, 8 años por ahí en ese. Y yo decía, mírala ahí, mírala ahí. ¿Cómo fue tu experiencia en cuanto a la iglesia? O sea, en el Evangelio. La última vez que me convertí, porque me convertí varias veces, yo precisamente por la manifestación de los misterios, yo tenía que ser, como se dice, de Espíritu Santo y fuego. Ayuno, silicio, oración, yo tenía que vivir en oración constante, porque yo podía ver las metodologías a pasarse y reírse. Martes y viernes, que eran los días que yo solía leer cartas, que eran los días que yo solía trabajar, se me llenaba la casa de gusanos. Ahí sí yo me estaba volviendo loca. Saludos mi gente, sean todos bienvenidos una vez más aquí a este canal, Norgray TV. Mi gente, el día de hoy nos encontramos por Atomayor, ¿verdad? Atomayor del Rey. Del Rey. Nos encontramos con Carol. La Gunguna. La Gunguna. Mi gente, una entrevista muy interesante el día de hoy. Ya entrevistamos a una persona, yo sé que ustedes vieron esa entrevista pasada, lo cual era cristiana y pasó a ser brujo. O sea, en esta ocasión se da lo mismo. Vamos a tratar de conocer el día de hoy con Carol. O sea, cómo se dio eso de que siendo cristiana, o sea, después de ser cristiana y conocer a Dios, pasarte a lo que es a practicar lo que es la brujería. ¿Qué tal te sientes? Yo no diría brujería en sí, pero ok. ¿Cómo te sientes el día de hoy tú? Excelente. Qué bueno. Dijiste que no lo definirías como brujería. Explícame un poco de eso. Es que brujería es una cosa, servidora de misterio es otra, curandera es otra, cartamántica, quiromántica, tasomántica, realmente es como la medicina. Cada doctor tiene su especialidad, pero por Hay diferentes ramas. Exactamente, entonces por falta de conocimiento las personas deciden como simplemente encerrarlo en brujería. Okay, entonces, ¿qué diferencia hay entre una persona que practica la brujería y una persona que sea servidora? O sea, tú eres servidora. Sí. ¿Qué diferencia hay entre un brujo, o sea, una persona que practica brujería y una persona que sea servidora? Es que es lo que te digo, es el tema de las ramas. Sí, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Tiene que haber alguna diferencia entre...? Puede haber un brujo que no sea caballo de misterio. Puede haber un caballo de misterio que definitivamente no sea brujo. Un ejemplo, viene una persona donde ti para hacer un amarre, ¿lo haces? O sea, de que si una persona, ok, se me fue mi esposa, yo creo que vuelva, ¿tú lo haces, ese trabajo? Lo primero que se debe de hacer es la consulta. Y en la consulta, si es con misterio o si es con carta, ahí mismo debe de salir qué tipo de trabajo se le hace a la persona. O exactamente qué es lo que necesita, porque hasta en eso hay amarre, hay dominación, hay endulzamiento. Entonces todo va a depender de lo que la persona necesite. Y siempre y cuando sí, los misterios dan la aprobación, porque no a todo el mundo se le trabaja, no a todo el mundo le cae. Okay. Pero realmente si hace otro tipo de trabajo, eso entra en el mismo... O sea, en la misma parte. Un endulzamiento viene siendo algo sencillo. Ya algo de dominación es más como magia negra, más vudú. Cuando tú por medio de la hechicería dominas los 5 sentidos, los 7 pensamientos de la persona y mediante a eso se hace que vuelva a un lugar donde ya no quiere estar por decisión propia. Sí. Pero es algo que tiene ya su pro y su contra. Por ejemplo, muchas de las veces la persona cuando se le hace ese tipo de trabajo es un espíritu que se manda hacia esa persona y ya viene, digamos, tú ves por ejemplo una obsesión, tú ves esos hombres que, pero él era muy tranquilo y cómo fue que agarró a esa muchacha y la mató, por ejemplo. Sí. Muchas de esas veces es una obsesión tan grande que pueden terminar de modo fatal. Hay que saber, y la consulta es muy importante. Porque por lo mismo que dije, no a todo el mundo se le trabaja. Una mujer no debería de hacerle un amarre a un hombre que ya ella sabe que es violento, por ejemplo.
Ok. Puede irse la cosa peor después con el tiempo. Claro, porque se empieza con una palabra, se termina con un golpe y se acaba en la tumba. Para conocer lo que es tu historia, cuéntanos un poco de tu infancia, o sea, de dónde tú eres, o sea, cómo fue tu crianza y todo eso. O sea, porque dijiste que te creaste en el Evangelio, o sea, en ambas aguas. En ambas aguas. Pero cuéntanos un poco de eso. Yo soy nativa de Santo Domingo, Calero de Villa Duarte. Pero cuando, desde niña, yo venía con eso, hay una señora que al sol de hoy una vez al año hace hora santa. Yo de niña, tú sabes las matas que son de cepa, que tienen como mucha pintica, que parecen como de esmalte. Ella me agarraba de la mano y me decía, ¿qué número tú ves? Yo le decía el número que yo veía. Ella se sacaba y me daba juguetes, me compraba ropa, me daba regalos, desde pequeñita. ¿Tenías la capacidad desde pequeña de ver los números que podían salir en la lotería? Y ella tenía la capacidad de ver lo que yo portaba, con lo que yo nací, y elegirme a mí para que se los diera. Okay. ¿Ya te mostraba la cepa? Ella me paraba frente a la matita, y de ahí entonces yo le decía, ahí está tal número, ahí está tal número, y así. ¿Y ella jugaba ese número? Ajá, y se sacaba. Pero ya eso de los 7 años, yo empecé como con las barajas españolas. Por un sueño que me hice y luego mediante sueños, se me fue como enseñando cómo leer las cartas. Mediante sueños. Ya a los 11 años, yo empecé como a tener manifestación de misterio. Es lo que, por ejemplo, para que tú entiendas lo que se diría ser poseído. Subir un misterio. Y a los 14 años ya tuvieron que... ¿Con tu consentimiento? No. O sea, él se montaba en ti como... Ajá. Sin tu consentimiento. Ajá. Por ejemplo, en una ocasión se dio que una tía mía allá en Santo Domingo, estábamos escuchando música, Ana Gabriel y eso, y subió una maîtresa. Y la maîtresa habló con las personas de la casa, las personas que estaban ahí, le compraron cerveza, cigarrillos. Todo lo que la maîtresa decía era positivo, era real, en base a las vidas de las personas. Y luego, a veces ellos querían hablar con el mismo espíritu, yo no tenía conocimiento de cómo llamar y ellos volvían a hacer lo mismo, poner la misma música, poner el refresco amarillo, la cerveza, los cigarrillos, y de ahí llega solo. Pero ¿qué pasa? Que luego se empezó a dar más frecuente en los colmados y así hasta que a los 14 años hubo que bautizarme. En ese tiempo, en una que mis padres se separaron, mi madre fue a dar antes del bautismo y antes de muchas cosas, fue a dar a San Pedro de Macorís. Tenemos familia en San Pedro de Macorís. Y de noche, una maîtresa que hoy en día la conozco como Esili Danto, Esili Yeus, me salían de noche, yo como con 6, 7, 8 años por ahí en ese, y yo decía, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, buscaban y todo. Y yo, la misma imagen que se ve en cuadros, yo lo veía pero con colmillitos, con cachos, una cola en forma como de tridente, y el niño que tiene la imagen así lo veía igual. Entonces, ¿qué pasa? Mi madre no quería como aceptar que era misterio porque, o que yo estaba viendo los misterios porque yo estaba muy pequeña. Alguien le aconsejó llevarme al psicólogo, que es algo lo que sería bueno que se ponga atención en esto. Porque la mayoría de los caballos de misterio lo primero que tenemos es una crisis existencial. Es como tenemos que definirnos bien quiénes somos, qué es lo que portamos, qué es eso que nos guía, tenemos que tener discernimiento espiritual. Y si los familiares no tienen conocimiento de lo que está pasando, pueden inclusive dar medicación antipsicótica. Pueden pensar que sea problema psicológico. Exactamente, y sin embargo, la mayoría de los servidores más grandes del país hemos pasado por esas cosas, ese tipo de manifestaciones. Entonces, una amiga de mi bisabuela, que aún vive mi bisabuela, le dijo,
yo creo que ella tiene misterio. Entonces mi bisabuela se quedó así, Dios sí. Y ya luego el apoyo vino diferente. Entonces, ¿qué pasa? Yo crecí en el Evangelio. Porque mi abuela, que se había convertido huyéndole a eso, me llevaba a la iglesia de noche. Pero mi mamá me llevaba a los altares y a fiestas de día. Ok, tu bisabuela también practicaba lo que es... Realmente los misterios son de familia. okay, Hoy en eso día heredado. lo reducimos a que mi bisabuela, que aún vive, gracias a Dios, es cristiana, mi abuela es cristiana y mi mamá ahora es cristiana. Mi mamá era caballo de misterio también. Mi mamá montaba una india, era caballo de Santa Marta también. Y ahora todo ese peso está en mí. Ok, Pero fui eso cristiana fue también. heredado, o sea, eso viene por Sí, descendencia. exacto. ¿Cuántos hermanos tiene? Yo 3, 3. Tú eres la pequeña, la la más grande, mayor. la mayor. ¿Por qué tú crees que cae en ti? Si prácticamente yo he Soy la yo he escuchado primogénita. muchas personas que dicen que al más pequeño que le cae. No siempre. O sea, De puede hecho, caerle al más pequeño como al más grande. De hecho, si nos vamos a la Biblia, la mayoría de cosas va de primogénito en primogénito. Pero siempre va a depender. Si el mayor no tiene o la madurez espiritual o la fuerza espiritual o un asentamiento, porque hay gente que nunca se quiere sentar, entonces los misterios van a seguir buscando a alguien que sí se plante. Pero normalmente al que renunció no se le hace la vida fácil. ¿Cómo fue tu experiencia en cuanto a la iglesia? O sea, en el Evangelio. En una ocasión, la última vez que me convertí, porque me convertí varias veces, yo precisamente por la manifestación de los misterios, yo tenía que ser como se dice de Espíritu Santo y fuego. Ayuno, silicio, oración, yo tenía que vivir en oración constante, porque yo podía ver las metodologías a pasarse y reírse. Y en esa ocasión hubo un día de ayuno que nunca se me va a olvidar. Fue como un ángel que vi. Ya después, por circunstancias de la vida, tuve que, como se dice, volver al mundo. Luego, como 3 años después, me sueño que viene un tsunami. Y yo estaba como en un altico y yo veía como el agua venía destruyendo todo. Y yo me puse la mano en la cabeza, yo decía, ay Dios mío, mi mamá, Dios mío, mi papá, Dios mío, mi familia. Yo mencioné a todo el mundo, pero en el momento que yo dije, Jesús, te reconozco como mi único y suficiente, el agua me tapó la boca. Me desperté nerviosa y ese día a las 6 de la mañana yo estaba en la casa del pastor. Porque yo entendía y entiendo que fue una advertencia y que puede ser que para cuando yo quiera aceptar al Señor, quizá no me dé tiempo. Y fue una revelación tan fuerte que nunca la he olvidado. Sí, y fue porque, justo, entonces... es algo fuerte porque tú tienes el conocimiento real de lo que Exacto. Y es el reconozco cristianismo. que el agua me tapó la boca porque dice que con el corazón se cree para justicia. Y con la boca se confiesa. Con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si no lo confieso, no hay No hay salvación. Exactamente, o lo entiendo así. Ok, ¿tú crees que si una persona que no tenga la oportunidad, porque no toda persona tiene la oportunidad de arrepentirse, La oportunidad o sea, diaria. poder hablar, o sea, no, estoy hablando en la hora de la muerte, ya no todo el mundo tiene esa oportunidad. Hay personas que mueren en accidentes, que mueren instantáneamente, que pierden hasta la conciencia o quizás no tienen fuerza para hablar. ¿Tú crees que, pero vamos a suponer que una persona tenga un accidente, no pueda hablar y quede consciente? O sea, y por lo menos lo piense y tenga ese sentir y pida dentro de él, o sea, perdón a Dios. ¿Tú crees que esa persona se salve o no? Es que con la boca se confiesa para salvación. Tú sabes, realmente es dicho por la Biblia eso. Espiritualmente, mira, nosotros estamos en lo que se diría un calfú. Estamos en medio de dos calfú, dos cruz de camino. Eso tiene su misterio. Tú naciste el día de un santo, al igual que todo el mundo nace un día de un santo.
Entonces, realmente el confesar es como declarar un pacto, un sello, no tanto para que tú lo escuches o que otra persona lo escuche, sino los misterios, los espíritus que están contigo sepan que ya a partir de ese momento que tú reconociste a Jesucristo, ya tú le perteneces a Él. Entonces, si tú no puedes decirlo, no hay una constancia. Eso es como que lo que estamos hablando ahora, que tú me digas, dame 200,000 pesos y que yo te diga que sí, te lo voy a dar. Luego, aunque yo quiera decir que no, ya digamos que hay un video, hay algo que conste de que eso se habló. Sí. Entonces, espiritualmente es lo mismo. Con el corazón se cree para justicia. O sea, tú tienes que creerlo en tu corazón, que tú lo estás haciendo de corazón. Confesarlo con la Y boca. confesarlo con la boca. No es a la gente, es a Dios, es al otro, es a los misterios de que ya de un bando tú perteneces a otro. ¿Qué tiempo durante en la iglesia? Yo en la iglesia predicaba, O sea, fuiste... me bauticé en la iglesia. pastora. No En pastora un sentido, directamente. Se ¿o te daban puede decir, oportunidad? sí. Yo en la iglesia me casé, pero es lo mismo que te digo. Pasó algo, yo me vi, cuando yo me convertí después de esas revelaciones, porque luego me soñé que yo estaba en una segunda planta y el agua venía igual, pero ya ese día era como que todo se destruía a mi alrededor y nada me tocaba. Pero no me tocaba, yo entiendo, porque ya yo tenía una cobertura sobrenatural, porque ya yo me había convertido. Entonces ya era como que celestialmente cualquier cosa que pasara yo iba a tener una cobertura espiritual celestial, vamos a decir. ¿Qué pasa? Yo era muy feliz en la iglesia, yo era muy, diría que era casi rabacucu, pero, y voy a explicar el porqué de ese término, o la vestimenta. Sí. Tiene mucho que ver con el espíritu de lascivia. Y es algo que, recuérdamelo, explicártelo. Martes y viernes, que eran los días que yo solía leer cartas, que eran los días que yo solía trabajar, se me llenaba la casa de gusanos. Ahí sí yo me estaba volviendo loca. Porque yo limpiaba, yo me volví obsesiva con la limpieza. Mi Pero eso fue pastor, después durante la o iglesia. sea, durante el cristianismo. Durante la Visitaba iglesia, mi pastor era un cantante que se llama Cesario Jiménez. Es un pastor que Dios lo bendiga mucho. ¿Era o es? Es. O sea, digo, era porque ya no, ya tú Ya no yo te no estás estoy, o sea, congregando. ya no soy parte de su iglesia. Me apoyó mucho, emocional, de todas las formas. Los lunes, luego empezamos a hacer lo que era vigilias. Y hubo una noche que inclusive se amanecieron hermanas en mi casa. Y quien fue mi esposo, amanecía entonces en la iglesia. Ese día las hermanas de la iglesia me ayudaron a echar agua, todo quedó limpiecito. El martes, esos gusanos así. Mi esposo nada más me decía, oye, lo que tú tienes o que lo que tú tenías era fuerte. Estábamos en la habitación, el horno de la estufa era como que lo jalaban y lo soltaban, los vasos hacían como, se explotaban. Ya era algo que me le estaba haciendo daño a mi niño, tengo un solo niño. Ese niño, bueno, vamos a llegar a... Ok. En fin, que Tú después de que te se hizo... casaste estando en la iglesia. O sea, ¿cómo fue que conociste esa persona? ¿Fue Trabajando un miembro hotelería. de la iglesia? ¿Ustedes se conocieron en la iglesia o lo conocía antes de llegar a Dios? ¿Cómo fue? Sí, antes de llegar a Dios. ¿Y él se arrepintió también? Sí, cuando yo le hice el sueño, él se quedó pensativo y me dijo, yo también me hice un sueño raro, con mucha agua. Y nos fuimos los dos a la casa del pastor. Entonces, ¿qué pasa? Después de que se rebasa esas manifestaciones de los gusanos y la cosa, luego las metresas empezaron a asediarlo a él. Al punto, ya como 2 años después ya de estar casado y todo, al punto de que él se descarrió.
él perdió el trabajo, porque en lo que se llenaba la casa de gusanos, ninguno de los dos teníamos trabajo. Era sobrevivir o sobrevivir, porque antes de eso las maestresas me lo daban todo. Yo trabajaba en los hoteles, pero yo cogía la guagua a la 1:30 de la tarde. En la mañana yo trabajaba Misterio, con La Gunguna, con Anaísa, con Santa Marta. Ok, entonces tú dices que los misterios te daban todo. Sí, todo, o sea, mediante números, mediante clientes. Y así, porque hay clientes que, por ejemplo, vienen, le voy a regalar una guagua a su caballo, por ejemplo. O le voy a Hay regalar... clientes que te han regalado guagua. Sí, yo soy dueña casi de todo esto, por ejemplo. Y cuando Tengo- dicen que le van a regalar algo a tu caballo, ¿a qué se refieren? O sea, a mí, le dicen al Misterio que es a mí, también a las maestresas les regalan prenda de oro, les regalan perfumes, muchas cosas. Ok. ¿En qué momento tú dices que estabas en un punto, lo cual limpiaba tu casa y se llenaba de gusanos por más que limpiaba y todo eso? Pero ¿en qué momento decides descarriarte de lo que es el evangelio? O sea, ¿qué fue lo que detonó que salieras de la iglesia? Cuando mi esposo se descarrió, él estaba sin trabajo, luego yo conseguí trabajo de hostess. Y él siempre cuando trabajábamos los dos, uno fregaba, el otro cocinaba, uno trapeaba, el otro fregaba, o sea, éramos un equipo. Luego, al yo ser la que llevaba el sustento a la casa, él cayó como en un tipo de depresión, la cual la forma de sentirse hombre era mediante la violencia. Entonces, a veces yo O sea, ¿te llegaba, maltrataba? sí, nunca había pasado, pero en él yo veía como las maestresas. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia me decía, ora, ayuna, porque el enemigo quiere destruir tu matrimonio. Hubo un día que me hicieron bullying en el trabajo, porque eran las 8:30 de la mañana y yo llegué con un pintalabios rojo. Y me decían, se descarrió la sierva. Y yo lo que estaba era tapando con maquillaje los moretones. O sea, de lo que tu esposo te había hecho. Sí, yo tenía todo el labio arriba partido. Entonces, cada vez que él me agredía, yo iba a la policía, pero no daba ningún dato de él, solamente para tener las constancias. Pero si tú eras una mujer, o sea, que trabajaba, o sea, llevaba el sustento a la casa, o sea, ¿con qué motivo él te maltrataba? Es que cuando una persona está siendo ministrado por espíritus, no se domina en sí. Hay hijos que agreden a su madre y no es porque quieren, muchas veces pueden ser espíritus como pueden ser otras cosas. Y es lo que te digo, era como la forma de él sentirse hombre. Y en todo eso hay algo bonito porque por medio de mis experiencias, luego cuando vienen mujeres a mí con el mismo problema o similar, ya yo tengo una psicología y tengo una forma de cómo ayudarlas. Hubo un día que yo me miré en el espejo, un ojo abollado, llamé a una prima mía que me fuera a buscar y yo dije, Señor, perdóname, pero yo sé que eso no es lo que tú quieres para mí. Entonces es como el que con él no de cosecha, desparrama. O sea, ya inmediatamente yo saliera de los caminos del Señor, obligatoriamente ya tenía que servir a los misterios. Porque si no me ponen a vomitar la sangre. Pero tú entiendes que realmente quizás tú te descuidaste en algún momento de Dios, quizás de orar, la comunión con Dios, No. o de visitar la iglesia. O sea, ¿por qué te sucedían estas cosas así tan, o sea, como vamos a decir, como los gusanos, la metresa, Los o sea, te hacían las misterios. batallas y eso? Los misterios. Porque es que, para que tú entiendas, digamos que es algo sobrenatural, es algo que no podemos dominar. Pero en el tiempo que fuiste O no cristiana, con conocimiento, ahora sí. en el tiempo que fuiste cristiana, te montaste en algún espíritu. No. En ese tiempo no. No, es que yo vivía en ayuno y oración constante.
O quizás tu esposo se descuidó y la Sí. maestra lo atacaron a él. Exactamente. Y al atacarlo a él, o sea, tú sales afectada de eso. Ya por los Exactamente. golpes, los maltratos. Al él salir de los caminos del Señor, ya los espíritus vienen como todo a él, a hacerme lo que los cristianos dicen, la guerra. Pero Sí. no es de que una guerra con un vecino, realmente es una guerra espiritual. ¿Y por qué quizás no decidiste solamente dejarte de él? ¿Por qué dejarlo y apartarte de Dios? Fue algo del momento, porque ese día, cuando él regresó, entonces la violenta fui yo. Después que tú decidiste... Que yo dije Que que tú- hasta hoy, que eso no era lo que Dios quería para mí. Entonces cuando él volvió, lo enfrenté. Entonces ya inmediatamente, ya espiritualmente, yo me sentí seca. Y no te digo que volví a la hechicería de una vez, pero poco a poco fueron cosas que se iban dando. Ay, mira, tú me le diste la baraja una vez, yo quiero que tú me hagas un trabajo así. Ah, pero ese trabajo yo lo hago en tanto. Ah, no, yo te lo voy a dar doble. Son tentaciones. Empiezan la oferta. a llegar. Empiezan las ofertas. Entonces luego la maestra Santa Elena me dijo un día que ella me iba a dar todo lo que ningún hombre me ha dado. Y no me ha mentido. Yo tengo prendas, tengo propiedades, tengo vehículos. Y sé también que el día que yo renuncie a los misterios no va a ser fácil y tengo también que salir de todo lo que ellos me dieron, que es otra atadura, A pesar de, porque de nadie quiere todo volver eso, a cero. a pesar de todo eso que tiene, propiedades, vehículos, prendas, en el fondo tú te sientes llena con eso, en el fondo de tu corazón. Tú dices, estoy bien. No, O sientes algo, algún vacío. yo me pongo a cantar canciones cristianas y empiezo a llorar sola. Sientes que realmente te hace falta Dios. O sea, porque a cada ser humano, sea por más dinero que uno tenga, por más cosas, uno se va a pensar, wow, cuando no tiene nada. Si yo tuviera esto, yo me sintiera contento en el momento. Pero después que tú tienes eso, tú sientes que tú sigues con el mismo vacío. Y Es mientras que- sigues teniendo más cosas, obtienes lo que tienes y sientes ese vacío. O sea, que eso es falta de Dios a cada persona. Que eso nada más es Dios que lo llena. Hay un vacío que solamente Dios lo llena. Pero yo no diría que me hace falta Dios, porque yo cada día cuando me levanto lo primero que hago es encomendarme a Él. Yo no inicio a trabajar, yo no empiezo a tocar esa campana sin decir que sea lo que Dios permita. Yo no monto un trabajo de hechicería, ni de brujería, ni de nada sin decir que Dios, si Dios lo permite. Yo no corto una planta para hacer un baño sin pedirle permiso primeramente a Dios. Yo en todo me encomiendo a Dios. Sí, pero realmente Mi trabajo, en eso estoy de acuerdo que Dios permite todo, porque no hay una hoja que se mueva sin su permiso, pero realmente no es con Dios ese tipo de trabajo. mira, hay cristianos. Yo tuve el placer de trabajarle a una cristiana y para mí es cristiana. A una cristiana, eso es brujería. Déjame explicarte.